Te invito a leer la Biblia en un año. Hola amigos de Buscando a Jesucristo, mi nombre es Rafael Millán. En esta oportunidad continuaremos con la lectura diaria y hoy estaremos leyendo Segunda de Reyes, capítulos 22, 23, 24 y 25. ¡Vamos! Segunda de Reyes, capítulo 22. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 30 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaía de Boscat. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al templo del Señor a Safán, hijo de Azalía y nieto de Mesulam, secretario de la corte. Le dijo: ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y pídele que te cuente el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Confía este dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo. Así ellos podrán usarlo para pagar a los trabajadores que reparan el templo del Señor. Tendrán que contratar carpinteros, constructores y albañiles. También haz que compren toda la madera y la piedra labrada que se necesite para preparar el templo. Pero no le exijas a los supervisores de la construcción que lleven cuenta del dinero que reciben, porque son hombres honestos y dignos de confianza. El sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó. Safán fue a ver al rey y le informó: tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor, y los trabajadores y los supervisores del templo. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, el sacerdote: a Ahicam, hijo de Safán; a Cor, hijo de Micaías; a Safán, secretario de la corte; y a Asaías, consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo lo que dice que debemos hacer. Entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, el encargado del guardarropa del templo. Ella les dijo: el Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió: esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que me han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor.
al oír que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rásgate tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí, arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad, de modo que le llevaron el mensaje al rey. Segunda de Reyes, capítulo 23. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante, allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo y toda la gente se comprometió con el pacto. Seguidamente, el rey dio instrucciones al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros del templo, para que quitaran del templo del Señor todos los objetos que se usaban para rendir culto a Baal y a Acera y a todos los poderes de los cielos. El rey hizo quemar todas estas cosas fuera de Jerusalén en las terrazas del valle de Cedrón y llevó las cenizas a Betel. Eliminó a los sacerdotes idólatras que habían sido nombrados por los reyes anteriores de Judá, porque ofrecían sacrificios en los santuarios paganos por todo el territorio de Judá y hasta los alrededores de Jerusalén. También ofrecían sacrificios a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todos los poderes de los cielos. El rey quitó del templo del Señor el poste dedicado a la diosa Acera y lo llevó fuera de Jerusalén al valle de Cedrón, donde lo quemó. Luego molió las cenizas del poste hasta hacerlas polvo y tiró el polvo sobre las tumbas de la gente. También derribó las habitaciones de los prostitutos y las prostitutas de los santuarios paganos ubicados dentro del templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para el poste dedicado a la diosa Acera. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes que vivían en otras ciudades de Judá. También profanó los santuarios paganos donde habían ofrecido sacrificios, desde Geba hasta Berseba. Destruyó todos los santuarios que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de Jerusalén. Esta puerta estaba situada a la izquierda de la puerta principal de la entrada de la ciudad. Los sacerdotes que habían servido en los santuarios paganos no se les permitió servir en el altar del Señor, en Jerusalén, pero se les dio permiso para comer pan sin levadura con los otros sacerdotes. Después, el rey profanó el altar de Tofet en el valle de Ben-Hinnom, a fin que nunca más nadie lo usara para sacrificar a un hijo o a una hija en el fuego como ofrenda a Moloc. También quitó la entrada del templo del Señor, las estatuas de los caballos que los reyes anteriores de Judá habían dedicado al sol, las cuales estaban cerca de las habitaciones del eunuco Natán Melech, un funcionario de la corte. El rey también quemó los carros de guerra dedicados al sol. Josías derribó los altares de los reyes de Judá que habían construido en la azotea del palacio, sobre la habitación de Acaz, en el piso de arriba. El rey destruyó los altares que Manasés había construido en los dos atrios del templo del Señor. Los hizo añicos y los esparció los pedazos en el valle de Cedrón. El rey también profanó los santuarios paganos que estaban al oriente de Jerusalén, al sur del monte de la corrupción, donde el rey Salomón de Israel había construido
santuarios para Astoret, la diosa detestable de los sidonios, para Quemos, el dios detestable de los moabitas, y para Moloc, el repugnante dios de los amonitas. Destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera, al esparcir huesos humanos sobre ellos. El rey también derribó el altar que estaba en Betel, el santuario pagano de Jeroboam, hijo de Nabat, había levantado cuando hizo pecar a Israel. Quemó el santuario y lo molió hasta convertirlo en cenizas, y quemó el poste dedicado a la diosa Acera. Luego Josías se dio vuelta y notó que había varias tumbas en la ladera de la colina. Ordenó que sacaran los huesos y los quemó sobre el altar de Betel para profanarlo. Todo sucedió tal como lo había anunciado el Señor por medio del nombre de Dios cuando Jeroboam se paró junto al altar durante el festival. Después Josías se dio vuelta y miró hacia arriba a la tumba del hombre de Dios que había predicho estas cosas. ¿Qué es ese monumento que está allí?, preguntó Josías, y la gente de la ciudad contestó: es la tumba del hombre de Dios que vino desde Judá y predijo precisamente lo que tú acabas de hacer al altar de Betel. Déjenlo en paz, respondió Josías. No lo molesten. Sus huesos, por lo tanto, no quemaron sus huesos ni los del viejo profeta de Samaria. Después, Josías derramó y demolió todas las edificaciones que había en los santuarios paganos de los pueblos de Samaria, tal como lo hizo en Betel. Estas construcciones fueron obra de diversos reyes de Israel, y con ellas hicieron enojar mucho al Señor. Por último, el rey ejecutó a los sacerdotes de los santuarios paganos sus propios altares y quemó huesos humanos en los altares para profanarlos. Cuando terminó, volvió a Jerusalén. Luego el rey Josías emitió la siguiente orden para todo el pueblo: ustedes deben celebrar la Pascua del Señor su Dios, como exige en este libro del pacto. No se había celebrado una Pascua igual desde la época en que los jueces gobernaban en Israel, ni durante todos los años de los reyes de Israel y de Judá. La Pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor, en el año 18 del reinado de Josías. Josías también se deshizo de los médiums y los videntes, de los dioses familiares, de los ídolos y de todas las demás prácticas detestables, tanto en Jerusalén como por toda la tierra de Judá. Lo hizo en obediencia a las leyes escritas en el rollo que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. Nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces, nunca hubo un rey como él. Aún así, el Señor estaba muy enojado con Judá, debido a todas las perversidades que Manasés había hecho para provocarlo. Pues el Señor dijo: también expulsaré a Judá de mi presencia, así como expulsé a Israel, y rechazaré a Jerusalén, mi ciudad escogida, y al templo donde debía honrarse mi nombre. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todos sus logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Durante el reinado de Josías, el faraón Necao, rey de Egipto, fue al río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. El rey Josías y su ejército salieron a enfrentarlo, pero el rey Necao mató a Josías cuando se encontraron en Megiddo. Los funcionarios de Josías llevaron su cuerpo en un carro de guerra desde Megiddo hasta Jerusalén y lo enterraron en su tumba. Entonces la gente de la nación ungió a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó el siguiente rey. Joacás tenía 23 años
cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Amutal y era hija de Jeremías de Libna. Joacás hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. El faraón Necao metió a Joacás en la cárcel de Ribla, en la tierra de Hamat, para impedir que gobernara en Jerusalén. También exigió que Judá pagara tributo de 3.400 kilos de plata y 34 kilos de oro. Luego, el faraón Necao puso en el trono a Eliakim, otro de los hijos de Josías, para que reinara en lugar de su padre, y lo cambió del nombre a Joaquín, a Joacás. Fue llevado a Egipto como prisionero y allí murió. Para obtener la plata y el oro que el faraón Necao exigía como tributo, Joaquín recaudaba un impuesto a los habitantes de Judá, para el cual les pedía que pagaran en proporción a sus riquezas. Joacim tenía 28 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Zebuda y era hija de Pedaías de Ruma. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. Segunda de Reyes, capítulo 24. Durante el reinado de Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió la tierra de Judá. Joacim se rindió y le pagó tributo durante 3 años, pero después se rebeló. Entonces el Señor mandó contra Judá bandas de saqueadores babilonios, arameos, moabitas y amonitas a fin de destruirla, tal como el Señor lo había prometido por medio de sus profetas. Estas calamidades le sucedieron a Judá por orden del Señor. Él había decidido expulsar a Judá de su presencia debido a los muchos pecados de Manasés, quien había llenado Jerusalén con sangre inocente. El Señor no perdonaba eso. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim y todos los logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Joacim murió, su hijo Joaquim lo sucedió en el trono. A partir de entonces, el rey de Egipto no se atrevió a salir más de su país porque el rey de Babilonia conquistó toda la región que anteriormente pertenecía a Egipto, desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Neusta y era hija de Elnatán de Jerusalén. Joaquín hizo lo malo ante los ojos del Señor, igual que su padre. Durante el reinado de Joaquín, los oficiales del rey Nabucodonosor de Babilonia subieron contra Jerusalén y la sitiaron. El propio Nabucodonosor llegó a la ciudad durante el sitio. Entonces el rey Joaquín juntó con la reina madre, sus consejeros, sus comandantes y sus oficiales y se rindieron ante los babilonios. Durante el 8º año de su reinado, Nabucodonosor tomó a Joaquín prisionero. Como el Señor ya había dicho, Nabucodonosor se llevó todos los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Sacó todos los objetos de oro que el rey Salomón había puesto en el templo. El rey Nabucodonosor se llevó cautiva toda la población de Jerusalén, unas 10.000 personas en total, incluso a los comandantes y a los mejores soldados y a los artesanos y otras personas habilidosas. Solo dejaron en el país la gente más pobre. Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia el rey Joaquín, junto con la reina madre, las esposas del rey más influyentes de la sociedad de Jerusalén. También desterró a 7.000 de los mejores soldados y a 1.000 artesanos
y a otras personas habilidosas, todos fuertes y aptos para la guerra. Después, el rey de Babilonia puso otro en el trono, a Matanías, tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey, y le cambió el nombre a Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Amutal y era hija de Jeremías de Libna. Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que Joaquín. Estas cosas sucedieron debido al enojo del Señor que él tenía contra la gente de Jerusalén y de Judá, hasta que finalmente los expulsó de su presencia y los envió al desierto. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Segunda de Reyes, capítulo 25. Así que el 15 de enero, durante el 9º año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo allí sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre en la ciudad ya era muy intensa y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad y todos los soldados huyeron. Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios, esperaron hasta la caída del sol y entonces deslizaron por la puerta que está entre las dos murallas detrás del jardín real y se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo capturaron en las llanuras de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. Lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla, donde dictó sentencia contra Sedequías. Hicieron que Sedequías presenciara la masacre de sus hijos. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. El 14 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán del rey de la guardia y funcionario del rey babilonio. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Las destruyó también con los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivas a las personas que quedaban en la ciudad y los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de la población. Pero el capitán de la guardia permitió que algunos de los más pobres quedaran en Judá para cuidar los viñedos y los campos. Los babilonios hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban en el frente del templo del Señor, las carretas de bronce para llevar agua y el enorme tazón de bronce llamado el mar. Se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron los recipientes para la ceniza, las palas, las despabiladeras de las lámparas, los platos y todos los demás objetos de bronce que se usaban para realizar sacrificios en el templo. Nabuzaradán, capitán de la guardia, también se llevó los recipientes para quemar el incienso, y los tazones, y todos los demás objetos de oro puro o de plata. El peso del bronce de las dos columnas, el mar y las carretas para llevar el agua era tanto que no podía calcularse. Estos objetos se habían hecho para el templo del Señor en tiempos del rey Salomón. Cada columna tenía unos 8 metros de altura. El capitel de bronce en la parte superior de cada columna
era casi 2,5 metros de altura y estaba decorado alrededor con una red de granadas hechas de bronce. Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó consigo como prisioneros al sumo sacerdote Seraías, al sacerdote de segundo rango Sofonías y a los 3 porteros principales. De la gente que seguía escondida en la ciudad, se llevó a un oficial que había estado al mando del ejército judío, a 5 de los consejeros personales del rey, al secretario principal del comandante del ejército, quien estaba a cargo del reclutamiento, y otros 70 funcionarios. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los llevó a todos ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla. Allí en Ribla, en la tierra de Hamat, el rey de Babilonia mandó que los ejecutaran a todos. Así que el pueblo de Judá fue expulsado de su tierra y llevado al desierto. Luego el rey Nabucodonosor nombró gobernador sobre la gente que había dejado en Judá a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safar. Cuando todos los comandantes del ejército y sus hombres se enteraron que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, fueron a verlo a Mizpa. En ese grupo estaban Ismael, hijo de Netaías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Taumet, el netofatita, y Jesaías, hijo del Macateo, junto con sus hombres. Gedalías les juró que los funcionarios babilónicos no querían hacerles ningún daño. No les tengan miedo, vivan en la tierra y sirvan al rey de Babilonia y todo les irá bien, les prometió. Después, a mediados de el otoño, desde ese año, Ismael, hijo de Netaías y nieto de Elisiama, quien era de la familia real, fue con 10 hombres a Mizpa y mató a Gedalías. También mató a todos los judíos y babilonios que estaban con Gedalías en Mizpa. Entonces, toda la gente de Judá, desde el menos importante hasta el más importante, junto con los comandantes del ejército, huyeron despavoridos a Egipto, porque tenían miedo de lo que pudieran hacerle los babilonios. En el año 37 del exilio de Joaquim, rey de Judá, Evil Merodac ascendió al trono de Babilonia. El nuevo rey fue bondadoso con Joaquim y lo puso en libertad el 2 de abril de ese año. Le ha hablado con amabilidad y le dio una posición superior de los demás reyes exiliados en Babilonia. Le proporcionó a Joaquim ropa nueva para reemplazar la ropa de prisionero y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. Así que el rey de Babilonia dio una ración diaria de comida mientras vivió. Señor y Padre Celestial, gracias te damos en este día por permitirnos leer tu palabra, por permitirnos encontrar los secretos que tú aquí tienes para nosotros. Señor Jesús, te pedimos en esta noche que nos guardes y que nos ayudes a hacer tu voluntad, que nos ayudes para que no lleguemos a ser expulsados de tu presencia, así como le sucedió al pueblo judío. Señor Jesús, guarda nuestras mentes, guarda nuestros corazones, y te reconocemos en esta noche como nuestro Señor y como nuestro Dios. Y reconocemos, Padre Santo, que solo de la mano tuya podremos hacer tu voluntad y así podremos estar a tu servicio. Guárdanos, Padre Santo, de tu ira. Guárdanos, Padre Santo, de hacer algo en contra de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vislumbrar el camino. Ayúdanos, Padre Santo, a que estemos siempre temerosos de tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, a guardar tus caminos.
En el nombre tuyo, Padre Santo, lo hemos pedido. Amén. Te invito a leer la Biblia en un año.